Buenos días, estamos en esta ocasión con la grata presencia de Fernando Bendezúa Latrista. Él es abogado de profesión, tacneño de corazón, entre comillas, mucho tiempo ha vivido en Tacna, actualmente radica en Argentina. Eh, Él ha tenido una experiencia muy impactante, muy interesante hace ya 30 años. Ha tenido un contacto con un contacto extraterrestre en realidad, con seres que no pertenecen a este plano, y nos va a contar esa experiencia y cómo eso le ha logrado cambiar la vida en estos ya últimos 30 años. Fernando, buenos días, bienvenido. Ante todo te agradezco por tu tiempo, por la gentileza de venir acá y poder conversar. Muchas gracias, Carlos. Un saludo para ti y para tus amigos seguidores. Y efectivamente, aunque parezca un poco sorprendente el tema, pero realmente mi experiencia comienza cuando soy niño. Aproximadamente a los 7, 8 años de edad empiezo a tener sueños. Estos sueños, soñaba que una voz me hablaba, me decía, Nano, sal al patio. Yo me levantaba, salía al patio y veía en el firmamento, veía unos objetos con unas ventanas, y dentro de las ventanas yo veía siluetas que me observaban. Y ¡pum! Despertaba. Eran las 6 de la mañana. Había sido un sueño. Yo tenía 6, 7 años. Me cuentan las tías abuelas, me cuentan tiempo después, que yo contaba esos sueños cuando tenía 6, 7 años, A, 8 años. a tus tías. Claro, en el almuerzo, en el desayuno, cuando he soñado con eso. Obviamente, no me daban la más mínima bola, porque pensaban fantasía. Batman, mucho Superman y tantas cosas. Cuando tengo 12 años de edad, me invitan a un campamento en la localidad de Puno de Salcedo, propiamente dicho. Fuimos con cerca de 50 personas, personas mayores. Yo era uno de los menores, había muchos niños también como yo. Fuimos y decidimos 3 amiguitos escaparnos del campamento. Ya. ¿Ya? Y nos escapamos, los 3 amiguitos, me acuerdo, nos internamos en una quebrada, una montaña, un cielo muy estrellado, intensamente estrellado, cuando de pronto, súbitamente, detrás de una montaña sale un objeto de color naranja, una luz de color naranja, y se viene encima nuestro. Al menos esa fue la impresión, muy vagamente recuerdo después de tantos años, pero sentimos eso. ¿Cómo habrá sido el pánico que sentimos cuando se vino ese objeto, esa luz encima nuestro, que pegamos un grito y más rápido que inmediato regresamos al campamento? Se asustaron. Claro que sí. Teníamos pues, 11, 12 años. Eran unos niños. Claro. Y entonces yo recuerdo vagamente, recuerdo que mucha gente del campamento, los mayores y algunos niños, salieron y vimos en el más completo silencio, en Salcedo, en la localidad de Salcedo, a prácticamente una hora creo de Puno, de la ciudad de Puno, vimos cómo un objeto de color anaranjado se desplazaba en el más completo silencio encima de nosotros, mandando unos fogonazos de color anaranjado, iluminando más o menos 50 metros a la redonda. Esa, esa fue, discúlpame, tu primera experiencia, digamos, ya no Ya a no nivel en sueño, sueños, claro. sino a nivel presencial. Entonces, a mis 11, 12 años, ¿qué cosa es lo que? No fue tanto lo que vi, lo impresionante, sino que en ese momento identifiqué a mis 11 años. Eso es mi sueño. Eso es lo que yo estaba soñando. Y no era lo que me decían mis tías abuelas, que era producto de la fantasía y que no me daban bola. Eso existe. Y entonces ahí comienza mi investigación, por así decirlo. Empecé a juntar mis propinas, empecé a comprar algunas revistas, folletos relacionados al fenómeno. O sea, lo que habías soñado hace 5 o 6 años anteriores, cuando eras relativamente muy niño, Claro. ahí a los 11 12 ya estabas como que entre joven, adolescente, ¿no? Pero igual, o sea, todavía eras Claro. relativamente... Bueno, en esa época éramos niños. A esa todavía, edad. pues, ¿no? Claro, éramos Todavía. niños. Y entonces, salto en el tiempo, estoy terminando la carrera de Derecho aquí en Tacna, y me reunía con mis amigos justamente para hablar de estas cosas. Y mis amigos también, que hemos visto, hemos leído un libro, las cosas que nos gustan, el apasionante, las vidas pasadas, lo paranormal, los fantasmas, etcétera, 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 etcétera. Y nos reuníamos los fines de semana en mi casa para conversar de estos temas. Y yo contaba los sueños. Yo tenía un sueño cuando era niño y mira lo que me pasó en Salcedo, va. Y de pronto, en esas reuniones, nuevamente surge el sueño. ¿Qué edad tenías ahí entonces? Ya estamos hablando de 24 o 25 años. Ya eras un joven hecho y derecho. Claro. No tan derecho, pero sí joven. Y entonces empiezo a tener el sueño. ¿Y qué cosa era el sueño? Me veía caminando en un desierto, levantaba la mirada, veía el cielo estrellado, y en medio de las estrellas, como en luces de neón, se formaba la palabra chuchuco. Entonces, como
Yo no soy de Tacna. Preguntaba a mis amigos. Curiosamente, mis amigos eran de Lima, de otros lugares. O sea, no éramos de Tacna. Chuchuco, ¿qué es chuchuco? Y preguntábamos, pero nadie nos daba razón. Repetía, uy, yo les contaba, amigos, estoy soñando esto, ¿qué será eso? No sé, no sé qué cosa, será un lugar, qué cosa, pero ¿qué será? Buscábamos sin respuesta alguna en aquel año, te estoy hablando del año 94, hasta cuando el sueño ya se da, el último sueño se repite prácticamente interdiario, casi diario, me empecé a asustar ahí, porque era todos los días soñaba lo mismo, un calco. Empecé a pensar, dije, me estoy volviendo loco, una esquizofrenia, alguna prima hermana de la psicosis, qué sé yo. Empecé a asustarme hasta que el último sueño, la misma imagen, la misma esto, solamente que en este último sueño sale una voz, o yo escucho una voz de esa palabra ¿Qué? chuchuco, que me dice, tienes que venir a este lugar. Como un mandato, una sugerencia, algo muy potente, muy fuerte. Desperté a las 4 de la mañana, alterado, esperé que amanezca, llamé a mis amigos, les dije, ¿se acuerdan el sueño? Ya, ahora ha habido algo más. Tenemos que ir a ese lugar. Vamos a ese lugar. Éramos 20 los que nos reuníamos en mi casa. Acordamos ir a Chuchuco el siguiente sábado, pero no acudieron nadie. Solamente fuimos 4 personas. De los 24. De los 24 personas. Y cuando fuimos, bueno, tuvimos una experiencia de contacto. Era una noche pero era el 26 de noviembre del año 1994. Era una noche pero muy fría, una neblina muy intensa. Y lo más alucinante que para esto habíamos encontrado vestigios que existía el ojo de agua de Chuchuco, existía eso también dio un vuelco tremendo a mi persona cuando me entero que era real el lugar, ¿no? Entonces algo que no conocíamos, cuando nos internamos así con esto, fuimos a pie, ¿no? En esa época no habían, ni los taxis te llevaban, no había nadie que te llevaba por esa zona, llegamos a un sitio y cuando llegamos una neblina tan densa que solamente se veía a medio metro de distancia, las linternas no alumbraban más. ¿Recuerdas a qué hora llegaste aproximadamente? 7, 8 de la noche De la llegamos, noche. sí, partimos acá al mediodía, imagínate. O sea, 6, 7 Claro, horas de viaje. Caminando. Caminando. Claro, porque eso solamente nos llevaba hasta el cruce de Calientes, no nos llevaba más. Y ahí teníamos que subir a pata, todas esas, digamos, lo que es el complejo de Mucuya. No había ese complejo No de había. Mucuya. Y ahí nos internamos así a capela, sin saber leer ni escribir. Movido solamente por ese sueño del Las nano. 4 personas. Las 4 personas. Movido por ese sueño del nano, del loco del nano, ¿Qué eras tú? que era yo. Sigo siendo yo. Y bueno, y llegamos a ese lugar, y cuando llegamos a ese lugar nos dimos con una gran sorpresa. No se veía nada oscuro, una neblina muy, pero densa, ¿no? Que no sabíamos a qué habíamos ido. Y entonces, ¿ahora qué hacemos acá? Ya está, parece que más o menos esta es la zona de Chuchuc, ¿y ahora qué hacemos? Y entonces uno de los amigos dijo, bueno, yo una vez vi una relajación, algo por eso yo siempre dejo en claro, no sabíamos relajación, meditación, concentración, nada de nada, éramos neófitos en toda la materia mística. Y eso lo digo porque mucha gente a veces piensa que la preparación es a través de la meditación, relajación, y no es así, ¿no? Entonces, bueno, dijimos, si has visto eso en televisión, hagamos eso. ¿Qué hay que hacer? Ya, ponemos las mochilas a otro lado, nos sentamos. Cerramos los ojos. Y en ese instante que yo cierro los ojos, siento o percibo que todo el lugar donde estaba, ¡bum!, se ilumina de una luminiscencia dorada o amarilla. Mira cómo era mi ignorancia, bueno, en esa época. Dije, así será pero las relajaciones. Total, en mi vida había hecho esa práctica yo. Pasaban los instantes, los minutos, empezamos a respirar profundamente y empecé a sentir que esa luminiscencia era cada vez más intensa. Empecé a sentir una especie de quemazón en mi piel. Para mis adentros decía, así será pues la relajación. Pasaban los instantes, los minutos. De esa sensación empezó a pasar una sensación de mareos, de ingravidez, de náuseas. Ahí me asusté. Y percibía en medio de ese desierto, en ese silencio, la respiración de mis 3 amigos también, que también estaban agitados. O sea, estábamos viviendo un fenómeno, algo ahí físico. Era un tema paranormal. Claro, que se estaba dando ahí. Entonces yo dije, no sé si esto será relajarse o no, pero esto no va conmigo. Estaban con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados, no va conmigo. Dije, entonces me sacudí, quise abrir los ojos, no pude, luché para abrir los ojos, me di cuenta que no estaba completamente en mi cuerpo, no sé cómo definir eso. Y prácticamente haciendo un esfuerzo muy grande, logro abrir los ojos, sacudirme del estado donde estaba.
Y bueno, cuando abro los ojos veo a prácticamente a 1 metro de distancia de donde yo estaba sentado, ahí en medio de ese desierto, unos enormes pies plateados, luminosos, brillantes. Y cuando levanto la mirada, había un enorme personaje de aproximadamente 2 metros y medio, 3 metros de estatura Wow. quizá, Ahí ya pudiste abrir los ojos. claro, y con un pelo blanco adiamantado, una barba perfecta, una túnica blanca resplandeciente como la nieve. El ser solamente me sonreía. Mira, yo la verdad siempre he tenido buena psicología y buenos nervios. Jamás en mi vida me he desmayado. Ni siquiera he tenido nada cercano al desmayo. Sin embargo, aquella noche cuando lo veo, a pesar que su apariencia era agradable, por decirlo de alguna manera, sentí que las fuerzas me abandonaban. Sentí que la respiración me abandonaba y sentí que me desvanecía literalmente, de pánico, de miedo. Y en ese momento que me voy desvaneciendo, este personaje, sin mover los labios, me dice, no tengas miedo. En ese preciso instante, Sin mover los labios. sin mover los labios, Telepatía. claro. En ese preciso instante, escucho sus palabras, pero las siento dentro de mí. No te puedo precisar el lugar. En mi mente, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, no puedo precisar eso. Pero en ese instante que entraron esas palabras en mi existencia, sentí una profunda paz. Una paz humanamente no experimentada. Tranquilidad. Claro, algo, y entonces ese algo, esa paz me dio las fuerzas para recuperar la respiración y ahí lo pude contemplar bien al personaje. Es ahí cuando me doy cuenta que eran dos los que estaban parados. No uno. No uno, eran dos. Y ahí es donde, no sé si yo le pregunto, que hoy en día me atrevería a decir que no, cuando vivimos esas experiencias no estamos capacitados ni siquiera para preguntar. Este personaje sacaba las preguntas quizá de mi mente. Pero bueno, yo pregunto, digo, ¿para qué estamos aquí? Y la respuesta, lo interesante de todo esto es que la respuesta llegaba al mismo tiempo que la pregunta. A la velocidad. Claro, salía la pregunta y la respuesta había llegado ya. Entonces, la respuesta era, nuestra presencia aquí es para que recuerden, porque la clave está en el recuerdo. ¿Recordar qué? ¿Quiénes son y para qué han venido a este mundo? Y que tiene que ver con el despertar de conciencia. Y entonces ahí el personaje me empieza a hablar muchas cosas más y yo en ese momento me surge el pensamiento, por decirlo así, pero yo no voy a acordarme todo lo que Me estás me diciendo. porque es tanta la información con imágenes y con todo que entraba, ¿no? En mi mente, por decirlo así, entraba. Yo no voy a recordar. Y ahí en ese instante el personaje me dice, es que esto no es para ti ni es por ti. Es simplemente a través tuyo, a través de ustedes que están aquí, para las nuevas generaciones que van a ir conociendo con el pasar de su vida, a quienes sí tienen que dar esta información. Usted tiene que transmitir esa información. Claro que sí. Entonces, a raíz de esa experiencia, este personaje me dice, prepárense para futuras experiencias, va retrocediendo, ahí me doy cuenta que estamos los cuatro, estamos dentro de una media luna, un domo de color dorado que pulsaba, desaparece el personaje en la niebla, desaparece esa luminiscencia y vemos un perfecto forado, un hueco circular perfecto en la niebla y al fondo se veía el cielo, las estrellas, pero encima nuestro había unos 30 metros un objeto circular, un platillo concretamente, que iba ascendiendo, prendiendo sus luces en zigzag. Uno de los amigos dice, miren para allá, miramos a las partes altas de Tacna como para Igarani, la comunidad de Igarani, a unos 200 metros habían, al menos esa fue nuestra impresión, habían aterrizado dos objetos más pequeños, levantaron vuelo, emitieron flashes de colores azules, rojos, verdes, en medio de esa noche densa de niebla, se metieron entre la niebla y desaparecieron, y en ese preciso instante desapareció toda la niebla del lugar y nos encontramos las cuatro personas en medio del desierto, en un silencio profundo. Creo que la verdad, estuvimos como más de 1 hora en shock ahí, o 2 horas sentados sin decir absolutamente ni una palabra. Entraron en shock. Claro que sí, claro que sí. Y ya después ahí empezamos a recuperarnos, empezamos a preguntarnos entre nosotros, ¿y fue real lo que ha pasado? O sea, porque es algo Parecía un sueño. claro, una cosa, es algo que si no lo vivimos, uno no puede asimilar una situación así. Y además aún que éramos jóvenes, éramos aventureros, por así decirlo, y nunca habíamos presagiado que iba a suceder eso. Y esa experiencia cambió sustancialmente mi vida, la vida de las 4 personas que vivimos ahí. No solamente, como te decía, no solamente afectó mi vida, sino en el lapso del tiempo vi que esa energía o esa vivencia afectaba, para bien obviamente,
a mis amigos, a algunos de mis amigos, a mis familiares. A tu entorno, en realidad. A mi entorno, ¿no? Y a raíz de eso me empiezan a invitar a dar charlas aquí, allá, a contar. Contaba primero a mis amigos, después los amigos de mis amigos, de repente me invitaron a Arequipa, a Lima, a Cusco, a todo el Perú, empecé a dar charlas, después ya al extranjero, y bueno, ya han pasado 30 años y sigo hablando de esto, ¿no? Fernando, y en estos 30 años, concretamente por lo que te escucho decir, te ha cambiado la vida en muchos aspectos, tu forma de pensar, ¿no? Quizá no tanto o sea, el cambio no tanto va por la forma de pensar, porque finalmente sigo siendo el mismo yo. O sea, desde que me criaron en mi casa, tengo la suerte de haber recibido una buena información, una buena formación también en mi casa, principalmente en la época más importante de la vida del ser humano, que es la infancia. La infancia, ¿no? Es vital eso. Entonces, siempre fui el mismo. Nunca me gustó poner las injusticias, cuando trabajaba en el banco, cuando trabajaba en las empresas que me tocó trabajar, en las prácticas profesionales. Nunca me gustaron las injusticias y nunca tuve miedo también de levantar la voz, sea quien sea, ¿no? Entonces, esas cosas, esa forma de ser, siempre he sido el mismo. O sea, quizá algunas que otras cosas hayan cambiado mis actitudes. De repente no tomo alcohol ya, antes sí tomaba, pero no porque sea malo el tomar alcohol, sino simplemente, como te decía antes de la entrevista, no me interesa. ¿No te llama la atención? Ya no me llama la atención. Un amigo, por ejemplo, que tenía un amigo de la infancia, que el gerente de banco era también, me decía, Nano, pero tú ya no, antes tú nos llevabas a tomar y ahora ya no tomas. ¿Cómo es eso? Me dice, a ver, explica, pero ¿cómo un cambio puede darse? O no, o los marcianos no te dejan tomar. No, no es eso. Ellos nunca nos han dicho, hagan esto, nos sugieren hacer, pero muchas cosas tienen que ser por uso correcto de nuestra propia inteligencia. O sea, por lógica te tienes que dar la cuenta de las cosas. Entonces yo le decía, a ver, vamos, no es que sea malo el tomar, le digo, pero te voy a hacer una pregunta. ¿Te acuerdas cuando estábamos en jardín? Ya, ¿qué pasa ahí? Íbamos al colegio con nuestros bolsillos, nuestros bolsones en ese tiempo, llenos de canicas. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Y jugábamos, salíamos del colegio en el parquecito al frente y jugábamos ahí en el pastito, en esto, con las canicas. Sí. Dime, ahora tú eres gerente de banco y todo. ¿Sigues llevando en tu maletín tus canicas? No, pero nada, ya no. ¿Por qué? No, pues, porque eso ya pasó. Exacto. Es lo mismo, le digo, lo que me pasa a mí con de repente las fiestas, la discoteca, lo que sea. Eso ya pasó. Eso ya pasó. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos ya cognitivamente? De alguna manera ese tipo de experiencias logran, influyen en que el ser humano de alguna manera madure. O sea, pasa el tiempo. Entonces, obviamente, ya no te llama la atención. No es porque sea un pecado jugar con canicas. No te llama la atención. Nada más. Nada más. Simplemente podríamos decir que has evolucionado, ¿no? Porque es un tema que, digamos, ahora no tomar un vaso de cerveza o no consumir alcohol dentro de una fiesta, que es lo más normal, ya pasas a ser el raro, cuando no debería ser así, pues, ¿no? Claro, es que quizá la diferencia radica en que no debes tomar cerveza porque es una fiesta o porque sea normal o porque sea común. Como todo en la vida, tienes que tomarte la cerveza porque te da la gana de tomarte cerveza. No porque el entorno influye para que tomes. Yo cuando iba a la fiesta o tomaba porque yo quería. Y cuando quería. No, que ahora tomado todos los hombres. No, yo no quiero tomar ahora. Pero nada, no quiero tomar. Y no tomaba. Entonces uno tiene que hacer las cosas por convicción propia, en todo sentido de la palabra. En todo sentido de la palabra. Una vez, hablando del tema, saltando cuánticamente el tema, un amigo me reclama, me dice de mi promoción, me dice, no, que mira, que me casé y en mi matrimonio faltaste tú. El único, toda la promoción es tú, menos tú. Sí, pues yo estaba en mis viajes, haciendo mis conferencias, mis charlas. ¿Pero por qué no has ido? Y mira, y en esa conversación se me ocurre a mí la pregunta de preguntarle, ¿y por qué te casaste? Oye, cualquier cosa le hubiera preguntado, menos eso. Y me dice, ¿por qué me casé? Claro, ¿por qué te casaste? Bueno, porque ya eran varios tiempos de novios, y toda la promoción ya se casó. Y bueno, como ya todos estaban casados, yo también me tenía que casar. No, presión ahí, ¿eh? Claro. Presión social. Efectivamente, entonces ahí yo me puse a investigar desde el punto de vista ya personal, hacer una encuesta de repente a mis amigos, a mis familiares, ¿por qué te casaste, tío? ¿Por qué te casaste? Oye, te dan la misma respuesta. Que todos se han casado. Que me estoy quedando.
O sea, haces las cosas porque todo el mundo lo hace. Entonces no hay una convicción. Ahí radica lo que estábamos hablando de la educación. La educación tiene dos formatos, tiene dos alternativas la educación. O la educación te enseña a pensar como tú mismo, o de lo contrario te enseña a pensar como los demás. Y ahí entramos a un plano ya que en este 2020 hemos vivido ya y que está demostrado científicamente, está denunciado científicamente, demandado penalmente en el mundo entero, sobre todo en la Comunidad Europea, en otros países, está demandado que eso de la pandemia ha sido toda una ingeniería social, control de las masas, psicología al más alto nivel para controlar las masas. Un testeo más o menos. Pareciera que han querido hacer un testeo. ¿Qué niveles de sometimiento tienes? ¿Hasta qué punto te puedes arrodillar por miedo, por lo que sea? Es cierto. Oye, Fernando, y luego de estos 30 años que han transcurrido de esta experiencia, ¿has vuelto a tener otro tipo de contacto o otra experiencia tal vez reciente? No. Imagínate, si una sola experiencia me ha cambiado mi vida, imagínate dos, tres, realmente nos puede volver locos. Suficiente. También ellos nos han explicado en algún momento, no necesitan ellos constantemente, o sea, ellos son personas como nosotros, cumplen sus labores, cumplen sus misiones. Y tengo entendido yo, hasta cierto punto, la experiencia de contacto en el mundo entero no tendría que haberse dado. ¿Por qué? Porque el ser humano ha debido entender de forma natural y espontánea que no estamos solos en el universo, por el simple uso de tu inteligencia. No necesitas que nadie te lo diga. Sino, ¿qué pasa? Que esa forma mental, ese pensamiento de que no estamos solos en el universo, es una clave que si lo logramos a nivel masivo, damos un salto cuántico evolutivamente. Pero como hay gran parte de la sociedad, lamentablemente, que aún no considera esa posibilidad, uno de los fracasos y una de las evidencias, por ejemplo, de que nuestro sistema educativo ha fracasado en el mundo entero, es que aún en pleno siglo XXI, aún sigue sorprendiéndonos el fenómeno OVNI. Y no tendría por qué sorprendernos, porque es parte de la vida. No es más importante que nuestra vida, no, es parte de la vida. Es tan importante como tomarte un café con tu papá, con tus hijos, como tu trabajo, tu vida, es tan importante como eso. Pero eso lo hemos debido entender de forma natural y espontánea. Yo siento y considero que nos han ocultado muchas cosas con relación a este tema, ¿no? A A- este y a muchos otros más. Ahora último han estado saliendo ya noticias, todo, pero ya era como un tema muy inevitable, ¿no? O sea, ya era Ah, muy evidente que ya no se, hay una frase que dice que no se puede tapar el sol como un dedo y han salido pues muchos destapes con relación al fenómeno ovni, ¿no? Tanto es así que ya en Estados Unidos han aceptado, ¿no? Que efectivamente hay este contacto y se dice también que ellos utilizan pues la tecnología, ¿no? Tú me comentabas así es. fuera de micrófonos que esa tecnología está siendo utilizada, pero no muy bien, ¿no? Para el tema de militar, ¿no? Un tema de inteligencia, ¿no? Y no Así puesta a es. disposición de la humanidad, que creo que debería ir por ahí esa tecnología. Es que lo que nuestros amigos, tus seguidores tienen que entender, tenemos que entender como pueblo, como sociedad, es que cualquier adelanto científico, cualquier descubrimiento científico en el mundo entero, pasa primero obligatoriamente por el filtro militar. Y entonces si el filtro militar considera que eso debe o puede saberlo el pueblo, pero si considera que eso debe quedar entre ellos, queda ahí nomás. Ahí están los servicios de inteligencia, llama lo que es seguridad nacional, ¿no? En el mundo entero. Allen Hynek fue un escéptico científico americano que fue el depositario del libro azul en aquellos años después del incidente Roswell de Nuevo México de 1947. Aparecieron después de la caída del supuesto ovni, aparecieron mucha gente teniendo este tipo de experiencias. Entonces nombraron el FBI, el Pentágono, nombró un instituto, un grupo de investigadores que se haga cargo de eso. Y qué mejor que un escéptico que no creía, que pensaba que esto era psicosis colectiva, Allen Hynek, un científico que se hace cargo de eso. Y él dice, ¿no? Yo les voy a dar a conocer, una vez que me han dado todo el legado de informes, una vez que estudie todo ese análisis, yo a los periodistas les voy a dar la verdad, para que no estemos ya perdiendo el tiempo en esto. Pero para mí es psicosis, esto es una mentira.
pero déjenme estudiar y les voy a dar con datos. Los periodistas esperaron. Estamos hablando de 1980 más o menos. Hace ya 50 años casi. Sí. Esperaron, y él en las Naciones Unidas da su conferencia de prensa. Él es el miembro fundador del proyecto SETI en las Naciones Unidas, que es el proyecto de investigación y búsqueda de vida extraterrestre en el universo, a nivel de las Naciones Unidas. Estamos hablando de la élite, ¿no? Entonces da su conferencia de prensa, y ¿qué les dice a los periodistas, a sus amigos, muchos de ellos? Lamentablemente, lo que les he ofrecido no va a poder ser posible. No les voy a poder dar a conocer lo que hay detrás del fenómeno OVNI, porque me da con una gran sorpresa, que hay demasiado. Pero si yo o damos libremente esta información al mundo entero, ocasionaría inevitablemente una hecatombe social, cultural, política y sobre todo religiosa a nivel planetario. Lo dijo Allen Hynek en las Naciones Unidas, poco antes de morir, curiosamente, que toda esa gente que estaba teniendo información también se ha muerto, o se han suicidado, o les ha sucedido algo, ¿no? Entonces, mira tú, ¿qué tipo de información puede crear una hecatombe social, cultural, política y religiosa a nivel planetario? Es muy fuerte. Claro que sí. Entonces venimos, hasta cierto punto también se va entendiendo por qué los poderes han mantenido oculto, porque quizás definitivamente la humanidad no está preparada para tener acceso a una información que modifique sustancialmente tu conciencia. Porque la experiencia que me tocó vivir, por ejemplo, yo lo defino de una manera. En mi vida nunca tuve tanto miedo al extremo de desmayarme en esa noche. Nunca en mi vida tuve tanto miedo. Y entonces yo la defino mi experiencia como una experiencia terroríficamente maravillosa. Porque nunca en mi vida tuve tanto pánico y miedo, y paradójicamente nunca en mi vida sentí esa paz. Algo descomunal, algo humanamente no vivido, no experimentado. Entonces esa es una experiencia que yo la verdad no se lo deseo a nadie. Aunque paradójicamente me gustaría que todo el mundo lo viva. Porque lo que me sucedió fue un trauma. Y eso está demostrado científicamente. Fue un trauma lo que me sucedió. Pero un trauma, por así decirlo, benigno. ¿Positivo? Claro. Que estos personajes, por su adelanto psíquico, evolutivo, etcétera, pueden manejar eso. Y entonces te van a traumatizar, pero para bien, por decirlo así. Porque de lo contrario te vuelves loco. Si no lo sabes manejar. Claro que sí. Afortunadamente eras, como decías, fuerte, ¿no? En el tema psicológico, pero igual, o sea... Claro, no, inclusive después me invitaron a mí, había oportunidades donde... O sea, han pasado los años, Okay. han pasado algunas otras experiencias, igual me he seguido asustando, porque es parte de nuestro... O sea, cuando estamos frente al fenómeno y frente a la experiencia misma, hay una parte dentro de nosotros que percibe, se da cuenta, es consciente, por así decirlo, que estás ante algo gigantesco. Gigantesco, de lo cual solamente eres un grano de arena. Y que si esta realidad desearía, por ejemplo, pisotearte, te pisa y no pasa nada. No pasa nada, ¿no? Entonces, ese temor a lo desconocido, porque es otra realidad. Pero aún me sigo asustándose. Claro, las últimas experiencias ya en el año 94 y 95 tuvimos experiencias hasta el 2010, más o menos 2015. Múltiples maneras, llevé grupos, gente, hemos tenido avistamientos acá con grupos de 70 personas que llevábamos ahí a Chuchuco, en otros lugares, en otros países. Entonces, una especie que hay una sintonía de contacto, como que mantenemos el contacto o estos seres mantienen el contacto. ¿Y sigues haciendo ese tipo de reuniones, Fernando? Ya no, ya. Pues. Ya no, ya. Hace algún tiempito que dejé un poco de eso, por lo mismo que empecé a viajar mucho también, ya también tenía hijos, la familia y otras cosas, esto, pero siempre mi vida está ligada a este tema. Muchas veces he jurado no volver a hablar más del tema, pero siempre termino hablando. Creo que es inevitable. Es inevitable, así es. Para eso hemos venido, pues he venido, en tu caso de repente encuentras tu verdadero sentimiento y aparte de eso es una experiencia que creo también que es importante que la gente lo conozca. Es cierto. Porque en una conferencia, me acuerdo, me preguntó un niño, me dijo, ¿qué es lo más espectacular que usted ha visto? Pensando que le iba a decir, he visto un planeta cuadrado o un ser con 6 cabezas. No,
Un niño te preguntó. Sí, un niño de 11 años tenía el niño. Y me surgió ahí la respuesta, el hecho de que lo más espectacular, lo más impresionante que he visto con mis propios ojos en estos años, ha sido en una reunión conocer autoridades políticas, gubernamentales y religiosas y militares de nuestro mundo que habían sabido esto y mucho más y no se lo habían contado ni a su mamá. Eso me ha sorprendido, el nivel del egoísmo, el nivel no sé, realmente no tengo yo definición para definir a esta gente que tiene el poder sobre las masas, y cuando les cuestionamos y les preguntamos, pero si ustedes saben esto, nos mostraron fotos, videos de los extraterrestres, ¿por qué no se lo cuentan a la gente? Y la respuesta fue, no se puede. Punto. O sea, es como que si todos ellos estuvieran alineados. Claro que sí. A que siempre mantengamos en un estado de ignorancia permanente en muchos aspectos, ¿no? En muchos aspectos, no solamente en el fenómeno ovni, sino culturalmente, en la vida espiritual, tecnológicamente. La tecnología que tiene la élite supera años luz, y no estoy exagerándote, ¿eh? Años luz a lo que nos muestran, nosotros conocemos como lo último de tecnología. O sea, lo que nos muestran como último de tecnología, inteligencia artificial, esta gente, esta élite, ya lo ha experimentado hace 50 años. Acuérdate de la guerra del Golfo. Sí. Saddam Hussein y todo, y al final todos sus tanques, todos eran pulverizados, pero no veían de dónde caían los misiles. Al final se rindieron. Entonces cuando se rindieron, denunciaron, o sea, estamos luchando contra una tecnología que no está a la par con nosotros, porque nos caían los misiles, no sabemos de dónde. Exigimos, como reglas del juego, que Estados Unidos diga de dónde, o sea, cómo lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Y ahí sale Estados Unidos diciendo, sí, saben que amigos, tenemos el avión invisible. Y lo ponemos ahora en Mercado Libre para que cualquiera vaya y lo compre. Y cuando y con toda la información que se tiene, ¿cuándo tenían ellos ya el avión invisible? En 1930. Y lo pusieron en práctica el 80-85, que fue la guerra del Golfo. ¿Y esa tecnología, consideras tú que obviamente ha tenido que venir de dónde? Claro, de todos los ovnis caídos, como tecnología inversa, que lo han denunciado mucha gente. Hay un libro interesante, por ejemplo, de un ex general de la Fuerza Aérea también de Estados Unidos, que es Philip Corso. Y él en eso concretamente dice, ¿no? Había un montón de personales militares, de directivos del Servicio de Inteligencia de la Naval, William Cooper, Philip Snyder, Philip Corso, obviamente ya todos fallecidos, algunos asesinados literalmente, que han venido denunciando desde los años 60, 70. Las grandes potencias tienen ovnis caídos, tienen tecnología, están utilizando esa tecnología, pero para hacer armamentos y para controlar a la sociedad. Contra el pueblo, contra la sociedad, no es para hacer favor a la sociedad. No, están locos, paranoicos, pero conforme ha ido pasando, gracias a Julian Assange, Wikileaks, y etcétera, etcétera, han salido información del Pentágono, todo desclasificada, que sí habían tenido conocimiento. Tú hacías mención hace un momento que ya no pueden tapar el sol con un dedo porque la información está saliendo, pero ¿qué información está saliendo? O sea, ¿qué cosas nos dicen? Que sí, la fotito, parece que ese objeto era... ¿Qué fotito nos están mostrando de Estados Unidos? Si ellos tienen los cuerpos, las naves, ¿por qué no muestran las naves y los cuerpos? No siguen mandando la fotito que en 1900... O sea, como que nos mandan la migaja. Claro, porque también quieren seguir controlando la situación. Es cierto, ¿ah? Es cierto. Yo tengo una teoría, Fernando, con respecto al tema de la educación, y te la comparto, ¿no? Yo creo que nos educan a nosotros para estudiar, seguir estudiando y al final conseguir un empleo, ¿no? Uh-huh. Y ese es nuestro ciclo de vida, ¿no? Cuando en realidad creo que, bueno, tú decías hace rato que tenemos un despertar de conciencia, no todos, algunas personas, pero en algún momento nos damos cuenta que la vida no puede ser solo trabajar, ¿no? Tiene que haber otras cosas, disfrutar de otras cosas. Tú me comentabas fuera de micro que había un contacto único entre una madre y un hijo, un contacto que es incluso mucho más fuerte que con el mismo padre. Claro que sí. Por ejemplo, hay información y científicamente, mucha gente que sale con su librito de inteligencia emocional, pero muchas veces no entienden lo que dice ahí. Concretamente, la información que se tiene, hace 1 millón de años apareció el cerebro básico
un frijolito, hace 1 millón de años. Y ese cerebro básico le llaman cerebro reptiliano, que está ligado estrechamente o directamente con el instinto de supervivencia, es el cerebro animal. Pasó mucho tiempo después, se creó encima de ese cerebro el cerebro límbico, que tiene que ver con las emociones. Pasó tiempo después y apareció el neocórtex o la corteza cerebral, que tiene que ver solo y exclusivamente con la inteligencia. Con la inteligencia. Lo interesante de todo, que está científicamente demostrado, de que no utilizamos ese neocórtex en su totalidad. Se habla de que Albert Einstein utilizaba entre 8 y 12% de ese neocórtex. Y mira, le bastó para entender cómo funcionaba el universo. Para ser un genio. Claro. Nosotros humildes mortales vamos por los 2, 4% nomás. Y si juzgamos a la clase política, al 1% nomás, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se puede estimular? Es que los métodos de esto de información, las universidades, los colegios, no, falso. Falso, falso, falso con F de Fernando. Está demostrado, la única manera de estimular, de activar tú el neocórtex de tus hijos, de las nuevas generaciones, es solamente con armonía. ¿Con paz? ¿Con paz, amor? Con amor. O sea, tú en tu casa tienes que vivir en paz, en armonía, en equilibrio. No porque se vea bonito o porque vas a recibir 500 hectáreas en el cielo. No, sino por la conclusión natural y espontánea y el uso correcto de tu inteligencia. O sea, no deben haber peleas, discusiones, desarmonía, chismes, etcétera, etcétera. Y entonces generas vibratoriamente el ambiente de tu hogar, eso respiran los niños y estimulan y activan su neocórtex, demostrado científicamente. Y eso quiere decir que la inteligencia, que entre comillas podríamos decir que está dormida, se va a activar. Claro, se vuelven sensibles. Una persona sensible es una persona inteligente, intuitiva. La psicología transpersonal hoy en día lo demuestra concretamente, te dice, neocórtex, inteligencia. Inteligencia es sinónimo de Dios, sinónimo de amistad, sinónimo de amor, sinónimo de intuición, sinónimo de universo, sinónimo de conciencia. O sea, estamos hablando de uno mismo. Y a través de esa intuición, que es el sexto sentido que tienen las mujeres, por ejemplo, a través de esa intuición puedes inclusive ver el futuro. El futuro. Claro. Y hay mucha gente que ha tenido esas experiencias. Tienes un sueño, por ejemplo, o una visión. Vi a mi abuelito, a mi tío, esto que me encontraba en la tienda. No le prestas mucha atención, sales, te vas a comprar una gaseosa y te encuentras tal cual la visión. O sea, que te anticipaste a los acontecimientos. Eso no es paranormal, que eres un elegido, no, es algo natural entre los seres humanos. Si el ser humano desarrollara la intuición, estamos hablando de la telepatía, o sea, tendrías acceso a la verdad. O sea, la mentira no existiría, o sea, la clase política no existiría. Sabríamos cuando nos miente. Por supuesto. Que es casi siempre. Claro, o sea, no existiría, simplemente no existiría la mentira. Entonces es un cambio, por eso el fenómeno OVNI es una amenaza para la humanidad y todos los temas trascendentales es una amenaza para el poder de la humanidad, porque siempre ellos nos han mantenido el control permanentemente. Entonces, fíjate eso de la educación, es tan importante en esos primeros 7 años, ¿no? Que lo mando a mi hijito al super colegio esto, y todavía mira tú, dicen, lo mando a ese colegio porque en ese colegio le enseñan a mi hijito a ser altamente competitivo. Ya, mamacita, averigua lo que es altamente competitivo. La competencia está demostrado científicamente, la competitividad, la competencia está ligada directa y solo y exclusivamente al cerebro básico animal, instintivo. No pasa el neocórtex ni sabe de su existencia, o sea, la inteligencia ni sabe de la existencia de la competitividad, porque el neocórtex, el instintivo, compite como el león. El león compite con los otros leones para cazar a la víctima, pero la cazan, se la comen, no por ser mejores o por placer, sino por subsistencia. Porque ellos consideran que si no se comen, obviamente pueden extinguirse. Ese mismo cerebro básico es cuando hay un movimiento sísmico, sales corriendo. Ya. Asustado. Claro. ¿Qué, en tu cerebro, qué parte de tu cerebro ha ordenado que salgas corriendo a sobrevivir? Es el cerebro básico, es una alarma. Entonces, el cerebro básico compite por miedo, como los leones, porque es cerebro animal. Pero el neocórtex no compite. El neocórtex coopera, colabora. Ayuda. Ayuda.
Claro que sí. Entonces, si tú utilizas, en un terremoto, utilizas el neocórtex también, vas a tener miedo porque eres humano, pero con el neocórtex vas a tener las condiciones y la posibilidad de equilibrarte, tranquilizarte y en ese instante estar en condiciones de poder ayudar a tus semejantes y no salir cueteado salvando tu pellejo cuando tus hijos se quedaron debajo de los escombros. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, eso no nos han enseñado. Por eso te decía, nos han venido equivocando educacionalmente, sistemáticamente, culturalmente, a través de 10, 20, 30, 50, 100 años, toda la vida, desde Adán y Eva de repente. Lo que comentas un poco, Fernando, lo ligo mucho con el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Claro que sí. Pero es cierto, ¿no? Cuando, digamos, estás alterado, estás en un estado que tienes que ser o siempre estás ocupado, no tienes tiempo para pensar, ¿no? Y a lo mejor, si te encuentras metido en un problema, hallar la solución, Así es. Es como un dolor de muela. que es todo lo contrario cuando estás en el estado que tú dices, ¿no? Que ahí se siente la buena vibra, Así se es. siente paz, hay armonía. Entonces activas esa parte del cerebro que tú haces mención para poder hallar soluciones, ¿no? O Efectivamente. nuevas ideas en su defecto, ¿no? Totalmente. De eso sí. Pero eso nos han privado también. Entonces nos han venido, y parte del engaño nos han dicho, no, es normal que te estreses, es normal que te deprimas, es normal que no entiendas, es normal que te confundas. Pero ¿por qué si nacemos con el cerebro o con el organismo biológicamente perfecto? ¿Por qué nuestra mente, por qué nuestro neocórtex va fallando en el tiempo y nos confundimos, nos equivocamos? Es porque está desinformado. Analógicamente, el cerebro, los procesadores de las computadoras, es una copia analógica, más o menos, de cómo funciona la mente. Es lo que los científicos han tratado siempre de emular. Cómo funciona la mente y llevarlo a la parte física, tecnológica. Y más o menos es analógicamente, más o menos, las computadoras, el procesador propiamente dicho. Ya, entonces tú te compras una computadora, Ok, 0 kilómetros en la tienda, pa, funciona perfecto. perfectamente. Ya, de repente pones, qué sé yo, la tecla S y te sale la F. No, pero S, F, S, F, S, pero ¿por qué falla? ¿Por qué falla? Haces tu oración, te encomiendas al Señor de los Milagros, Señor de los Temblores, a la Virgencita, quien sea. No, sigue fallando. ¿Qué ha sucedido? Hay un virus. Un virus. Ya, ¿qué es el virus? El virus no es algo apestoso, cochino, sucio, podrido, no. El virus informático es simplemente un dato, como todos los demás, solamente que desinforma al procesador. Nada más. O sea, lo saca de su estado, digamos, Claro, natural. así es. Que ese dato es falso. Ese es el virus. Ahora, vámonos a la mente humana. ¿Cuántos datos falsos tiene nuestro subconsciente? Te pongo un ejemplo, siempre lo pongo en las conferencias. En el colegio, hasta en la universidad, y creo que hasta ahora siguen todavía con eso, nos enseñan en el colegio, en la universidad, la línea más corta entre dos puntos es la línea recta. Ok. Ya, el telescopio Hubble, cuando salió el 2008-2010 del sistema solar, los científicos dijeron, tomemos una fotografía panorámica del universo, que se ve bonito. Tomaron la fotografía y se llevaron una gran sorpresa a los científicos, que la luz en el universo viaja en curva. Conclusión, no existe la línea recta. No, pero eso nadie sabía. Ya, pero ya tienes el virus dentro. Y ese virus, hasta que no tengas tu antivirus natural que elimine ese virus, hay un aspecto de tu vida cotidiana, en el transcurso de tu vida, que no vas a poder entender y te vas a confundir. Así funciona. Y eso lo han sabido desde siempre. Entonces, así como ese dato desinformativo, hasta que no entiendas por tu propia búsqueda, por tu propio esfuerzo de que la línea recta entre dos puntos no existía, así no existían, Carlos, esos datos desinformativos, está como fronteras, patriotismo, civismo, etcétera, etcétera, rituales en el mundo entero, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mientras sigamos nosotros considerando, no, la autoridad dice que eso existe y es real porque nos han enseñado y así es el mundo y todos creemos en eso y tenemos que continuar, no vamos a poder entender cosas trascendentales de la vida, mucho menos el fenómeno OVNI. Porque como estás viendo, no tiene nada que ver con el platillo, las luces y nada. Nada que ver. Tiene que ver con la conciencia de la humanidad y una conciencia universal.
Que va mucho más allá. que va muchísimo más allá, muchísimo más allá. Yo te cuento mi experiencia, lo que te lo puedo, siempre lo contaba, más de 30 años prácticamente contando la experiencia, pero con pena te cuento yo solamente el 5% de lo que viví. Y el otro 95. No te lo puedo contar, ¿sabes por qué? Porque no tengo palabras. ¿Por qué no tengo palabras? Porque tengo limitaciones culturales, limitaciones educativas, limitaciones genéticas que me impiden tener acceso a eso. ¿Cómo me gustaría? Necesito terapia, necesito liberarme de tantos esquemas, de tantas percepciones, tantos virus que hay a lo largo de nuestra vida culturalmente. Entonces nos han enseñado un montón nos han dado un montón de información falsa en todo contexto, en los colegios también. Esto del cielo, del infierno, o sea, no es tan así. No, perdón, no es así. Entonces, en el ámbito espiritual, en el ámbito... Solamente quizá debería la educación centrarse en lo que es las matemáticas, porque eso estimula tu lógica, y después las ciencias naturales, y después que seas un libre pensador. Yo cuando tenía 10 años, no sé, en el colegio, le pregunté a un curita que es, pero los que tienen sueños con ópticos, no, eso es secreto de Dios, misterio de Dios. Tú no, nanito, tú no puedes estar preguntando a tu corta de esas cosas, cosas del diablo. Entonces, después ya veo mis 50 y tantos años, me acuerdo de ese curita, entonces solamente tengo que tener dos conclusiones respecto a él. O él era un perfecto ignorante en la materia, o en su materia también, ajá, o era un cómplice, o me estaba mintiendo, así objetivamente. Así de simple. Así de simple. Te cortaba, pues, ¿no? Claro, entonces, el problema acá con la sociedad, los mismos extraterrestres nos han dicho, el problema no es que no tengas respuestas. Ese no es el problema. El problema es que no tienes preguntas. Entonces nos han educado, yo siempre digo, el 11º mandamiento debió haber sido no hacer preguntas. Porque nos han enseñado culturalmente, sistemáticamente, a no cuestionar, a no preguntar. A solamente recibir, y hacer caso. Así es, eso se llama, en psicología se llama mentalidad aquiciente. O sea, han formado nuestras mentes como mentalidades aquicientes. ¿Qué es una mentalidad aquiciente? Aquella mente que acepta como verdad todo aquello que venga solo y exclusivamente de la autoridad. Sabes, muchos entrevistadores en muchos lugares me han dicho, usted habla de genética, de espiritualidad, ¿qué grado académico tiene usted para hablar? Finalmente es abogado que ni siquiera ejerció la carrera. Es que no necesitas de eso, la vida no te enseña, no te da títulos. Por eso Quevedo decía, las universidades solamente otorgan títulos a la gente, más no los desasna. Puedes seguir siendo un ignorante, ¿no? A pesar de puedes ser doctor. Claro, y eso no sucede. Pero no, pues tenemos esa competitividad constante, ¿no? Y sistemáticamente de reconocer que aquello que... Bueno, son cosas que van sucediendo y uno se va dando cuenta, ¿no? Es cierto. Estamos entrando en la parte final. Te estoy muy agradecido, Fernando, por el tiempo que has tenido, por la deferencia. Hace rato me dejaste un poco impactado cuando me dijiste que solo me podrías contar el 5%. ¿Has intentado de casualidad hacer una regresión para recordar exactamente tu experiencia o no? Y sí, pero la verdad me da miedo. Porque si con ese 5%, mamá, no solo me he vuelto loco, sino que he vuelto loco a mi familia, a mis amigos, a cuánta gente en esto, imagínate con él. No podríamos de repente... Ahorita, ellos también, estos seres, manejan este fenómeno por su misma tecnología y conocimiento. Ellos hacen que olvides. ¿Y por qué? Porque psicológicamente y emocionalmente no estamos capacitados para asumir una situación así tan grande. Entonces mejor poco a poco, dentro de lo que se pueda, ¿no? Es cierto. Te agradezco nuevamente. Finalmente, algún mensaje, tal vez me imagino que así como tú, algunas personas que tal vez hayan tenido algún tipo de contacto y a veces, muchas veces el miedo nos limita a poder a contarlo, ¿no? Decirlo, ¿no? O a veces la vergüenza misma, ¿no? De qué dirán.
Ese es el verdadero miedo. El miedo al que dirán. Entonces, mi experiencia comienza con los sueños. Son tus amigos seguidores tienen que entender. Si tú has tenido, amigo, un sueño con el fenómeno ovni o te apasiona esto, pero has tenido un sueño, quiere decir que eres parte de un grupo de contacto hecho por civilizaciones extraterrestres. Porque los sueños está demostrado que no han sido simplemente parte onírica del ser humano, creación de tu subconsciente. Giuliana Conforto, astrofísica italiana, asesora de la NASA, el año 2010 dio una conferencia en las Naciones Unidas y dijo: nuestra ciencia ha podido detectar en la atmósfera una zona. En esta zona es donde se dan todos los sueños trascendentales, aquellos sueños que modifican sueños vividos, lúcidos con la Virgen, con Dios, con ángeles, con extraterrestres, etcétera, etcétera, etcétera. Esa zona es la zona astral, dijo, pero nosotros como científicos no utilizamos esa terminología porque eso tiene una connotación mística y no somos científicos. Le llaman ellos zona de intervalo. Ok. ¿Qué quiero decir con eso? Que los sueños, así como me pasó a mí, no fue un sueño, fue un instrumento que estas civilizaciones, estas inteligencias utilizan como un medio de comunicación. Entonces, si has soñado tú con los ovnis, se han comunicado contigo, has vivido una experiencia con ellos, perteneces. Las conclusiones que se llega es de que la humanidad pertenece a su civilización, un grupo de su civilización que no pudo pasar o no supo pasar en su momento. O sea, ellos están regresando en el viaje en el tiempo, están para motivar a la gente para que salgamos de este aletargamiento pues espiritual, ¿no? Entonces siempre busca, pregunta, cuestiona, nunca te quedes, no me creas a tus amigos, a tus seguidores, no me crean nada lo que les he dicho, ni tú tampoco, simplemente atrévanse a buscar, investigar y tengan la plena seguridad que quien investiga, más de una sorpresa se va a encontrar. Listo. Muchas gracias, Fernando, y Gracias te agradezco nuevamente. Y hasta una próxima oportunidad. Espero que no sea la última. Esta es tu casa, estás cordialmente invitado. Gracias. Y un secreto antes de decir, la verdad, no tenía ganas de venir. Y no sabía cómo decirte no. Pero debo reconocer que la verdad me he sentido muy bien y me da mucha alegría no haber cedido a esa tentación de no venir acá. Así que me alegro mucho, te felicito por tu programa y bueno, cualquier vez que requieras mi presencia, cuentas conmigo. Listo. Muchas gracias de corazón. Gracias.